Henry Kissinger ya decía, controla el petróleo y controlarás naciones. Hoy hablamos sobre la OPEP, qué es, qué funciones tiene y lo más importante, cómo influye en los mercados energéticos. Lo vemos en el episodio de hoy. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más del podcast de The Political Room. Soy Iván López y como siempre cuento con mi amigo y compañero Daniel Gil. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estamos? Muy bien, Iván, con ganas de hacer este podcast, la verdad. Creo que es un podcast interesante. Creo que es el típico, ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión, ¿no? La típica cosa que todo el mundo conoce y como ese primer párrafo de Wikipedia la OPEP es un cártel del petróleo, eso lo sabe todo el mundo. Pero ¿por qué existe realmente? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes son sus miembros? ¿Cuáles son sus dinámicas internas? Además, aquí los que nos estén viendo en vídeo habrán puesto que he puesto de título la OPEP, fin de ciclo, entre interrogaciones, porque no, todas estas cuestiones creo que ya no son tan conocidas. Obviamente, como todos sabemos, salió Emiratos recientemente y ese es uno de los motivos de este podcast, porque resume bastante bien la situación que tiene en general la organización en este momento. Sí, al fin y al cabo vamos a hablar de, bueno, un club selecto, ¿no? Como muchas veces se le denomina, cártel, organización, que lleva más de 60 años decidiendo en buena medida un poco, pues, cuánto pagamos, ¿no? Por llenar un depósito de gasolina o si una economía entera puede hundirse o sostenerse, ¿no? Y ese club es la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y bueno, su historia al final es también la historia de cómo un puñado de países, tratados durante décadas como simples proveedores de materia prima, ¿no? Decidieron un día pues tratar de reclamar el control de su propio recurso, ¿no? Y ahí es donde empieza todo. Si te parece, Dani, para contextualizar un poco, porque tú ya has adelantado algunas cosas clave, ¿no? De si la OPEP está en una situación de fin de ciclo, ¿no? Tenemos la situación actual de Emiratos Árabes Unidos saliendo de la organización. Pero yo creo que el punto clave para empezar, para contextualizar bien la situación, es un poco cómo surge la OPEP, ¿no? Y para ello hay que remontarse un poco a los años 50, ¿no? Porque es en ese momento donde la industria petrolera mundial, quitando fuera de Estados Unidos, Canadá y la Unión Soviética, pues estaba ahí dominada por un puñado de multinacionales conocidas por el concepto de las siete hermanas, ¿no? Que era la Anglo-Persian, que hoy se denomina la BP, Gulf Oil, la Standard Oil de California y Texaco, que acabaría siendo Chevron actualmente, la Royal Dutch Shell y las dos ramas de Standard Oil que conocemos como ExxonMobil. Estas compañías lo que hacían era controlar todo el proceso, la extracción, el transporte, el refinado y sobre todo lo que llamamos precio de referencia, que es esa cifra sobre la que se calculaban los ingresos de los países productores. Estos gobiernos anfitriones no participaban ni en la producción ni en la fijación de los precios, ¿no? Solo vendían las concesiones y cobraban regalías. Al fin y al cabo, después, con el paso del tiempo, a finales de los años 50, esas compañías recortaron unilateralmente ese precio y Estados Unidos impuso cuotas a la importación de crudo, ¿no? Presionando los precios todavía más a la baja. Y fue en ese contexto cuando en septiembre de 1960 son 5 los países que decidieron unir fuerzas: Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí y Venezuela. Y es en ese momento donde nace la OPEP, con un objetivo que, bueno, formulado de manera casi burocrática, pero que era en realidad una pequeña revolución, ¿no? Era coordinar las políticas petroleras de sus miembros para asegurar precios justos y estables. Durante esa primera década, la organización funcionó más como un sindicato que como un cártel clásico, porque se trataba simplemente de frenar la caída de sus ingresos. El verdadero punto de inflexión llega en el año 1973, tras el estallido de la guerra árabe-israelí,
Y como respuesta a la ayuda militar estadounidense a Israel, pues la OPEP impuso un embargo a Estados Unidos y a otros aliados israelíes, junto con recortes en la producción. El resultado, evidentemente, fue una conmoción mundial. Había un pánico entre los consumidores, colas kilométricas en las gasolineras estadounidenses y una negociación muy fuerte del secretario de Estado Henry Kissinger para poner fin tanto a la guerra como al embargo, ¿no? Y entre el 72 y el 77, los ingresos petroleros combinados de la OPEP se multiplicaron por más de 6, mientras que el PIB estadounidense caía un 6% y además el empleo se duplicaba. Esa OPEP de los años 70 construyó, esto es verdad, una reputación de poder, ¿no? Casi mítica, que en realidad nunca llegó a materializarse de nuevo de forma tan real, ¿no? Tan nítida. Y normalmente los analistas energéticos suelen repetir que la OPEP es como que está perpetuando, ¿no?, ese mito de que gestiona el mercado mundial del petróleo, y esa reputación le garantiza mucha más atención diplomática de la que en términos objetivos podría corresponderle. Después, las décadas siguientes fueron mucho más fragmentadas. En los años 80 las reuniones se caracterizaron por un enfrentamiento entre países ricos dispuestos a tolerar precios bajos con tal de preservar cuota de mercado, como Arabia Saudí, y otros países con presupuestos más tensionados que exigían precios altos de inmediato, ¿no?, como podía ser Irán o el Irak de Saddam Hussein. Estas tensiones llegaron, bueno, a convertirse en guerra abierta entre Irán e Irak, por ejemplo, ¿no?, aunque ninguno de los dos estados abandonó la organización. Y la crisis más grave llegó en 1990, con la invasión iraquí de Kuwait, cuando por primera vez no solo estaba en juego el precio del petróleo, sino la propia supervivencia de un estado miembro, ¿no? Con el cambio de siglo ya, pasamos a la década de los 2000, llega un desafío diferente porque llega la revolución del fracking en Estados Unidos y desde el 2009 la extracción de petróleo y gas no convencionales disparó la producción estadounidense, ¿no?, que en una década se duplicó con creces, hasta convertir al país en el mayor productor mundial. Y en 2014 la OPEP reaccionó hundiendo los precios, apostando a que, bueno, que el fracking dejaría de ser rentable. Y fue o es considerado un cierto error de cálculo, ya que la industria del esquisto tiene ciclos de inversión mucho más cortos que el petróleo convencional, por lo que son capaces de responder a esas señales de precio en meses y no en años. Y el resultado fue un desplome del precio del barril Brent de 108 a poco más de $55 en pocos meses, ¿no? Que una caída provocada no por una crisis de demanda, sino por digamos, un salto tecnológico en la oferta. Y fue precisamente en ese contexto de precios hundidos donde empezó a gestarse algo nuevo, y era que la OPEP buscara aliados fuera de sus fronteras tradicionales. Y ahí es donde tenemos a Rusia, ¿no? Porque la OPEP no es solo una organización de países productores, sino que también tenemos un fuerte componente geopolítico en él. Y es que la relación entre Moscú y Riad, especialmente Arabia Saudí, viene de lejos. Al fin y al cabo, la Unión Soviética había cultivado vínculos con los regímenes socialistas, ¿no?, de la región, mientras se enfrentaba ideológicamente a las monarquías del Golfo. Y la invasión soviética de Afganistán en el 79 pues hundió aún más esa imagen entre los árabes. A comienzos de la década de 2010 tenemos a Rusia y Arabia Saudí, donde ya reconocían mutuamente su peso, ¿no?, en el mercado mundial. Pero Moscú, que entonces se veía como una potencia de ascenso dentro del G8, pues bueno, no estaba dispuesta a alinear su política con la de otros, ¿no? Y eso cambió además con la anexión rusa de Crimea en el 2014, que provocó su expulsión del G8 y la dejó mucho más aislada. En enero de 2015 subió al trono Salman bin Abdulaziz, que con él ascendió meteóricamente el príncipe Mohammed bin Salman, que era mucho menos proamericano que el establishment saudí tradicional. Y Rusia, mientras tanto, se posicionaba como mediador, ¿no?, en Yemen, y en junio de 2015 el príncipe viajó a San Petersburgo y se reunió con Putin y el entonces ministro de Energía, que era Alexander Novak. Ese acercamiento tardó todavía año y medio en cuajar, en materializarse, pero
hasta que un cambio de ministro en Arabia Saudí destrabó las conversaciones, ¿no? Que era Yalid Al-Falih, que era mucho más pragmático que su predecesor, y construyó junto a Novak esa confianza personal necesaria. Y así, a finales de 2016, tenemos que la OPEP firma una declaración de cooperación con otros 10 países, entre ellos Rusia, y así nace lo que se conoce como la OPEP Plus. Conviene, y aquí me voy a parar un momento, entender qué es realmente ese acuerdo, porque nunca hubo un documento que comprometiera, digamos, a los miembros externos en una cooperación a largo plazo. La gestión se ha hecho sobre ciertos pactos renovables cada 6 meses y, sin embargo, 8 años después, 10 años después, el grupo funciona con muy poca distinción real entre los miembros de la OPEP y los de fuera de ella, ¿no? Y desde 2014 y sobre todo desde 2022, pues esta OPEP Plus se ha convertido en una de las pocas organizaciones internacionales donde Rusia, pues bueno, es vista como un cierto miembro decisivo. El Ministerio de Energía ruso monitoriza semanalmente su producción para mantenerla cerca de lo pactado. Y entre 2016 y finales de 2019 el acuerdo funcionó bien, con precios estabilizándose, pero esa armonía se rompió, ¿no?, con esa guerra de precios de 2020, porque en septiembre de 2019 el ministro saudí, Al-Falih, fue sustituido por el príncipe bin Salman, medio hermano de Mohammed bin Salman, y decidió a recortar producción para disparar los precios. Para los rusos seguir ese camino era ciertamente difícil, ya que temían repetir el guión de los años 80. Y en marzo de 2020, con la pandemia como telón de fondo, ¿no?, el desacuerdo estalló. Rusia se negó a aceptar recortes más profundos y Arabia Saudí respondió inundando el mercado, ¿no?, anunciando descuentos y una producción de hasta 12 millones y medio de barriles diarios. El resultado fue evidentemente un desajuste brutal entre la oferta y la demanda. Y el enfrentamiento duró un mes, con Estados Unidos mediando y llegando a amenazar con retirar el apoyo militar a Arabia Saudí. Finalmente se llegó a un pacto de recortes sin precedentes. Visto desde fuera parecía una cierta derrota reputacional para ambos países, pero es muy probable que cada uno lo contabilizara como una victoria, ya que habían demostrado cierta capacidad de resistir dolor económico sin desdoblarse, ¿no? Pero más allá del pulso por el precio, esto nos da una idea de la batalla geopolítica que también hay dentro de esta organización con Rusia y Arabia Saudí, donde también, bueno, comparten una visión muy parecida respecto a la transición energética, ya que aceptan que la descarbonización es ciertamente inevitable, pero defienden que sea gradual, no abrupta. Después, cuando Rusia invadió Ucrania en el 2022, los países del Golfo sí que resistieron la presión occidental para condenar abiertamente la invasión. Pese a las llamadas de Washington y Bruselas, Arabia Saudí se negó a aumentar la producción para aliviar esa escasez provocada por el embargo al petróleo ruso. Y el propio tope de precios impuesto por la Unión Europea y el G7 fue visto como una amenaza también para Riad y Abu Dhabi, ya que en ese contexto los propios Emiratos Árabes Unidos se habían convertido en un cierto nodo estratégico del comercio petrolero ruso, ¿no?, con esa flota fantasma. Y llegamos, Dani, ahora creo que es el mejor momento para un poco introducir a Emiratos Árabes Unidos y al tema que nos ocupa en la actualidad, ¿no? Tú comentabas que tenemos a una organización de países productores que puede estar en cierta decadencia, ¿no? Y que podríamos anunciar un cierto final de ciclo, pero con la noticia de más actualidad y que ciertamente impactó un poco también por esa relación que han tenido Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí en los últimos meses, que es que Abu Dhabi anunciaba su retirada de la organización. Sí, sí, desde luego. Te estaba escuchando y me estaba aquí conteniendo para no intervenir porque pones sobre la mesa muchos elementos que son profundamente interesantes. La entrada de, de Rusia en esa OPEC Plus, las sucesiones en Arabia Saudí, el descontento de algunos de los miembros, que todos conforman la visión de lo que es ahora mismo en la actualidad la OPEP. Y es muy interesante lo que comentas de Emiratos porque más allá de la salida en sí de Emiratos, todos estos factores nucleares de la organización confluyen en su salida. Es decir, que explicando por qué salió Emiratos, se explican muchas cosas de cómo funciona la organización. Y es un tema
que por lo menos a mí, bajo mi punto de vista, me parece absolutamente fascinante porque tiene muchas capas de profundidad y no solo se resumen en el dinero, como podría pensar mucha gente, ¿no? Al final, de una manera u otra, estamos hablando de un cártel cuyo objetivo principal es pactar precios, eso está claro. Pero hay muchos elementos políticos, geopolíticos, muchos de ellos los has introducido tú ya, pero la capa de profundidad continúa. Así que bueno, vamos al principio en este caso. El 28 de abril de 2026, de este mismo año, los Emiratos anuncian que se retiran tanto de la OPEP como de la OPEP Plus. Eran miembros de los dos y se van de los dos. Una decisión que debía ser efectiva el 1 de mayo, como efectivamente lo fue. Cuando Emiratos anuncia que se va, se pone fin a 6 décadas en las que Emiratos había pertenecido a la organización de manera interrumpida, y no solo eso, sino que supone la marcha del miembro que es estructuralmente más relevante desde la fundación del cártel. En términos prácticos, Emiratos, sobre todo en la última década, porque han ido aumentando su producción y ganando cuota de mercado, pero en los últimos años los Emiratos se han considerado como el segundo productor más influyente del Golfo, solo por detrás de Arabia Saudí. Y es el único otro miembro de la organización con capacidad material susceptible de ser desplegada en respuesta a shocks de oferta. Es decir, que sale el actor más grande que podía salir, en tanto que obviamente Arabia Saudí, como líder del cártel, no iba a salir, y Rusia, por sus propias dinámicas, algunas ya has entrado tú en detalle y otras veremos más adelante, tampoco dentro del marco de esa OPEP Plus, ¿no? Entonces, por tanto, de los actores que existían posibilidades reales de que salieran, el más importante de ellos era Emiratos y es el que finalmente sale. ¿Por qué sale? Bueno, para explicar su salida hay que explicar dos factores. Uno más estructural y otro contextual, que depende del contexto. Empezando por el último, por el contexto, el modelo de seguridad de Emiratos y otros estados del Golfo, no es exclusivo de Emiratos, pero en este caso nos centramos en Abu Dhabi, se basa en la diversificación de socios de seguridad. Y esto incluye mantener canales diplomáticos con Irán también. ¿Qué ocurre? Que como todos sabemos, Irán ataca su infraestructura, ¿no? Y estos ataques iraníes directos contra la infraestructura crítica emiratí que se producen en el marco de ese conflicto de Estados Unidos, Israel e Irán, estos ataques directos, como digo, y sobre todo la incapacidad de los mecanismos regionales para ofrecer una disuasión creíble, exponen los límites de este enfoque de Emiratos. Además, el gobierno emiratí, lo veremos más adelante, pero definió la respuesta del Consejo de Cooperación del Golfo ante los ataques de Irán como débil, y de hecho llegaron a compararla a la de la invasión de Kuwait en 1990, que para el que conozca un poco las dinámicas regionales y la estructura de política exterior del Golfo, es una comparación bastante seria y bastante grave, porque se acusa a la comunidad internacional fuertemente de inacción, ¿no? Entonces, y sobre todo a los actores regionales, ¿no?, que dejaron su seguridad una vez más en manos de los Estados Unidos. Entonces, tenemos esto por un lado, una arquitectura de seguridad de Emiratos Árabes que se basa en establecer relaciones con múltiples actores, entre ellos Irán. Pero que estalla el conflicto, Irán ataca a Emiratos, y no solo eso, sino que el resto de sus aliados regionales no hacen nada para impedirlo ni para apoyar a Emiratos. Por lo que esta estrategia de diversificación ya hace aguas. Además, por otro lado, paralelamente a este proceso, la rivalidad entre Emiratos Árabes y Arabia Saudí va creciendo. Por ejemplo, en diciembre de 2025, el ejército saudí bombardeó envíos de armas dirigidas a fuerzas favorables a Emiratos que operan en Yemen. Claro, en este escenario, permanecer en la OPEP junto a actores como Irán o Irak se volvió políticamente muy difícil de sostener para Abu Dhabi. Pero profundizando en ello, ¿por qué es insostenible permanecer junto a Irán e Irak? Irán parece más o menos evidente, pero hay varios motivos. La mayoría de ellos, como digo, son más o menos evidentes, pero otros ocultan esas capas de profundidad
que hacen esta situación tan interesante. Por ejemplo, el primero de ellos, al participar en la disciplina de producción de la OPEP para mantener los precios del petróleo elevados, Emiratos estaban ayudando de manera efectiva a sostener los ingresos fiscales de Irán. Abu Dhabi, por tanto, considera que su propia política nacional estaba sirviendo para financiar el aparato militar iraní, que los estaba atacando. Por lo que su salida elimina al menos este subsidio implícito que este pacto de precios de petróleo ayudaba a Irán. Por otro lado, Irán también cierra el estrecho de Hormuz, lo que bloquea las exportaciones emiratíes y exige peaje para permitir el paso, peaje que tienen que asumir Emiratos, obviamente. El gobierno emiratí en este contexto considera que su modelo de ingresos no puede depender de un organismo donde un miembro, en este caso Irán, tiene el poder de apagar su economía cerrando un cuello de botella geográfico. Esto se une a lo que comentábamos antes de esa percepción de abandono por parte de sus aliados de la OPEP y del Consejo de Cooperación del Golfo, lo que refuerza la idea de Emiratos de que la seguridad del Estado debe gestionarse de manera soberana y, sobre todo, bilateral, con socios como Estados Unidos e Israel, fuera de marcos multilaterales como la OPEC, que luego en la práctica se antojan ineficaces. Y además, he mencionado antes a Irak, y alguien se estará preguntando qué tiene que ver Irak en todo esto. Bueno, además del factor iraní, los Emiratos han sentido un agravio histórico, si lo podemos calificar así, respecto a otros miembros como Irak. No es el único, pero Irak es el mejor ejemplo. A quienes se les ha permitido mayor libertad para no cumplir con las cuotas de producción, mientras que Emiratos se veían obligados a mantener una disciplina bastante estricta que dejaba infrautilizada mucha buena parte de su capacidad instalada, ¿no? Por lo que también se producía ahí ese sentimiento de desigualdad dentro de la propia organización y de que no siempre se beneficiaba a los intereses de todos los miembros por igual, ¿no? En definitiva, la OPEP deja de ser útil para sus miembros, en este caso, Emiratos. La imagen del cártel como un escudo defensivo acaba siendo destruida por el conflicto en Oriente Medio y ahora, de hecho, se mostraba más como un factor restrictivo que favorecía a sus rivales. Así, los Emiratos optan por una estrategia de búsqueda de autonomía. La salida de la OPEP obliga a Arabia Saudí a asumir una carga fiscal y operativa mayor para intentar estabilizar los precios mundiales. Es decir, si la cooperación del segundo o tercer productor más grande, según los cálculos, que es Emiratos, la monarquía saudí se ve obligada a realizar recortes adicionales en su propia producción para compensar esa producción adicional de barriles emiratíes que podían llegar al mercado, ¿no? Produciéndose así, creo que es fácil de entender, que se produce así una asimetría que debilita la posición de Riad, mientras que desde Emiratos consideraban que también se producía una asimetría dentro de la organización, pero que perjudicaba sus intereses. Y así Abu Dhabi gana la flexibilidad necesaria para ajustar su producción según sus propios intereses nacionales, ya sin ninguna restricción de la OPEP, ¿no? Hablaba antes de dos factores, uno estructural y otro contextual. El otro factor más estructural tiene que ver con las dinámicas del propio mercado energético. Y esto vale no solo para Emiratos, sino para cualquier miembro de la OPEP. Aquí Emiratos difiere de Arabia Saudí, que es quien, como hemos visto, actúa como líder de facto del cártel. Estamos en un momento histórico en el que nos acercamos al pico de demanda de petróleo. Y Abu Dhabi percibe que cada barril que permanece sin explotar por las restricciones de la OPEP, por esos cortes de producción que impone la OPEP, supone un riesgo para su economía. Pues pronto se podrían convertir en activos varados. Si todos convenimos, y la OPEP también conviene en esto, que nos estamos acercando a un momento de pico de demanda, es decir, al de máxima demanda posible, y que a partir de ahí se va a ir reduciendo paulatinamente la demanda de petróleo, si imponemos recortes en la producción, la lógica nos dice que en algún momento
esos activos que ahora estoy recortando, que no estoy lanzando al mercado, a medida de que caiga la demanda, se me van a convertir, como decía, en activos varados. No les voy a poder dar salida, ¿no? Arabia Saudí lo ve de otra manera. Por su parte, Arabia Saudí mantiene una política de defensa de precios apoyando estas restricciones a la exportación. Mientras que, por ejemplo, en los Emiratos han invertido más de 150.000 millones de dólares para elevar su capacidad instalada, que ahora se encuentra aproximadamente en 4,85 millones de barriles por día, con un objetivo de para el año que viene llegar a esos 5 millones de barril por día. Las restricciones de la OPEP los mantienen limitados a una cuota de 3,6 millones de barriles por día. Esto supone infrautilizar el 30% de su potencial productivo. Saliendo del cártel, los Emiratos pueden aplicar una estrategia que se centra más en el volumen, priorizando la cuota de mercado sobre la defensa de precios. Esto es la perspectiva contraria de Arabia Saudí, porque, como decía antes, la visión desde Riad consiste en lo contrario, en defender el precio en torno a los 90-95 dólares aproximadamente para equilibrar sus cuentas y financiar sus costosos procesos de diversificación. Mientras que para Emiratos la prioridad es maximizar su cuenta de mercado con un equilibrio aceptable en torno a los 50 dólares. Es decir, aquí tenemos el conflicto principal de la OPEP es este. En este caso se ejemplifica en el líder, que es Arabia Saudí, y el actor que se va, que es Emiratos. Pero este es el conflicto principal. Arabia Saudí tiene una visión en la que prioriza el precio. Arabia Saudí necesita diversificar su economía, también perciben que estamos cerca del pico de demanda y que, por tanto, la demanda de petróleo va a ir descendiendo paulatinamente. En ese sentido, eso supone la ruina económica para Arabia Saudí, pero la supone siempre y cuando el país no logre aprovechar este periodo en el que todavía no hemos llegado al pico de demanda para obtener los mayores ingresos posibles del petróleo y diversificar su economía. Nueva industria, eventos, convertirse en un hub desde el punto de vista de la aviación, que es una de las estrategias que tiene Arabia Saudí en Oriente Medio. Es decir, todas estas grandes obras de diversificación, muchas son, en el fondo, infraestructuras, que son extraordinariamente costosas y requieren campañas muy costosas y a muy a largo plazo. Por ello, para Riad, la prioridad es estabilizar ese precio en un precio que le resulte aceptable para acometer estos procesos. El punto de vista de Emiratos es el contrario. Si yo no vendo el petróleo que tengo, al final este petróleo me lo voy a acabar comiendo por otro lado. Y tengo un 30% de capacidad que no estoy explotando por las restricciones de la OPEP. Por tanto, prefiero venderlo, aunque el coste sea menor, para dar salida a este recurso que tengo más allá de perderlo, ¿no? Son dos visiones que, dependiendo del contexto, las dos pueden tener razón, pero son las dos visiones fundamentales y entruncadas dentro de la organización. Y ya, por último, para terminar con Emiratos, Iván, pero un detalle importante, que está relacionado con todo esto, pero está esencial, pero me parece muy relevante. Y es que la propia infraestructura de exportación de Emiratos favorece su salida. El oleoducto de Habsan Fujairah, que tiene una capacidad nominal de en torno a un 1,7 millones de barriles por día aproximadamente, permite exportar crudo directamente al Golfo de Omán, eludiendo el estrecho de Hormuz. Obviamente, su capacidad no es suficiente para sustituir completamente a Hormuz y exportar toda la capacidad emiratí. Eso está fuera de toda duda. Pero que exista esta infraestructura, que exista esta alternativa, otorga a Abu Dhabi una ventaja logística y una palanca de negociación de la que carecen los otros miembros del cártel. Entonces, al operar fuera de la OPEP, los Emiratos pueden optimizar el uso de esta vía y negociar acuerdos bilaterales directos. El sentimiento de vulnerabilidad del que hablaba antes tras los ataques iraníes ha reforzado la convicción de que la seguridad fiscal del Estado depende exclusivamente de una gestión soberana y autónoma de sus recursos, al margen de la organización. Y dicho esto, ya para terminar, claro, alguien podría preguntarse, si habéis mencionado ya varias veces fin de ciclo, etcétera, si tenemos miembros, y miembros importantes como Emiratos, o ex miembros ya,
que consideran que la OPEP ya no satisface sus intereses, ¿podemos decir realmente que la organización está en decadencia o en ese fin de ciclo? Bueno, lo cierto es que la OPEP paulatinamente ha ido perdiendo poder a medida que se reducía su cuota de mercado. Es decir, para que os hagáis una idea, Iván has empezado hablando de sus 5 fundadores: Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí y Venezuela. Pues en 1960 estos 5 fundadores representaban en torno al 40% de la producción mundial. Y de hecho, poco después, en la década de los 70, solo los miembros árabes de la organización controlaban casi la mitad del mercado. En 2026, los 12 estados que integraban el cártel antes de que se saliera Emiratos, es decir, con Emiratos dentro, producen el 33% del crudo global. El 33%. Y representan el 79% de las reservas probadas. Es decir, que históricamente han ido aumentando sus miembros, pero se reduce su cuota de mercado. ¿Cómo es esto posible? Bueno, principalmente por el detalle que tú has mencionado antes, ¿no? Tiene que ver principalmente con el ascenso de Estados Unidos como primer productor mundial, gracias al gas esquisto, pero también al ascenso de productores de fuera de la OPEP, como Brasil, Noruega o Canadá, que son otros ejemplos, ¿no? Y que poco a poco, paulatinamente, cada en su medida, han ido comiéndoles cuotas del mercado. Y es por eso, ante este declive de la organización, que también lo perciben así desde la propia OPEP, no es que lo digamos nosotros, y los datos son los que son, es cuando Arabia Saudí decide sumar nuevos productores a la OPEP, que es como hablabas tú antes de ese origen de la OPEP Plus, que suma a 10 productores y sobre todo a Rusia, ¿no? También se incluye Kazajistán o Malasia, ¿no? Que son países importantes desde el punto de vista de la producción de petróleo. Y juntos, y así, suponen el 42% de la producción global. El volumen de producción de Rusia convertía a este nuevo formato, la OPEP Plus, en la práctica una iniciativa coliderada por Arabia Saudí y Rusia. Si la OPEP tradicional, el líder de facto era Riad, ahora aquí en la OPEP Plus encontramos un sistema de coliderazgo entre Riad y Moscú, aunque el centro de gravedad en cierto sentido sigue siendo Arabia Saudí, ¿no? Con sus tensiones, como tú bien has comentado, ¿no? Entonces, y con esto ya termino, Iván, en el fondo lo que encontramos con la salida de Emiratos es una organización que ha ido perdiendo poder, y eso en una organización como esta, que es un cártel, es un peligro fundamental a la línea de flotación. Cuanto menos mercado controles, menos funcional es la organización. Además, hablamos de un miembro en concreto que tenía mucha capacidad sin explotar y tenía ciertas infraestructuras alternativas que le permitían suscribir acuerdos bilaterales. Entonces, encontramos una situación de origen que se comparte entre más miembros de la OPEP, de desigualdad, de no estamos optimizando todos los recursos como podemos, estamos perdiendo cuotas de poder, y a ese análisis que es general compartido se unen las características únicas de Emiratos que le permiten tener ciertas alternativas. Y la conjunción de estos dos factores han hecho que Emiratos diga: hasta aquí hemos llegado, abandono la OPEP y busco mi camino propio. Ahora queda preguntarse, claro, ¿a dónde va la organización y a dónde va el mercado energético, ¿no? Sí, y hablabas tú, simplemente para rebobinar un momento, ¿no? De las propias tensiones entre Arabia Saudí y Emiratos dentro de la organización, ¿no? Y en relación al petróleo, pero también hemos visto a ambos actores con tensiones fuera de sus fronteras y en materia de política exterior buscándose sus propias alianzas. Porque, por ejemplo, hemos visto en la guerra civil sudanesa, por ejemplo, hemos visto cómo Arabia Saudí ha apoyado a las fuerzas gubernamentales y Emiratos Árabes Unidos ha apoyado a las fuerzas de apoyo rápido, ¿no? Las RSF. Entonces ahí hemos visto ya un punto de tensión entre ambos. Otro punto de tensión lo hemos visto en Somalia, donde Emiratos Árabes Unidos ha apoyado a las fuerzas de Somalilandia, ¿no? Ese estado que quiere reclamar su propia autonomía. Y Arabia Saudí lo que ha hecho es contrarrestar y ofrecer un apoyo mayor a las fuerzas gubernamentales de Somalia. Por lo tanto, en materia de política exterior, ha sido el reflejo de lo que les ha pasado a ambos dentro de la organización también, que son unas tensiones que han llevado al final a Emiratos Árabes Unidos a tomar esa decisión de tomar un camino propio. Para también recapitular un poco y ya encarar un poco las conclusiones y escenarios futuros, Dani, yo creo que la clave es que, como comentábamos, durante buena parte de ese siglo XX, ¿no?
el gran debate giraba en torno a ese peak oil, ¿no? Que comentabas tú, ese pico de demanda. Sin embargo, el paradigma, el escenario que se nos presenta hoy es completamente diferente, porque hoy en día ya la preocupación no es solo cuándo se agotará el petróleo, sino cuándo dejará de crecer la demanda de petróleo, ¿no? Tenemos esa tormenta perfecta de transición energética, de políticas climáticas, de la electrificación del transporte, el descenso de los costes de las energías renovables, en su momento esos acuerdos de París, ¿no? Por lo tanto, una organización cuyo poder siempre ha dependido de la gestión de un recurso estratégico, que haya esta posibilidad, pues representa un desafío enorme. Al fin y al cabo, tradicionalmente la OPEP lo que ha intentado hacer es organizar esa escasez, ¿no? Para sostener los precios, pero el reto del futuro puede ser también lo contrario, gestionar la abundancia, ¿no? Porque al fin y al cabo, si existe esa percepción de que parte de las reservas mundiales nunca llegarán a explotarse, que es un poco lo que decías tú, ¿no? Debido a esa descarbonización de la economía, pues los grandes productores tendrán incentivos para vender antes que sus competidores, ¿no? En lugar de reservar petróleo para el futuro esperando precios más altos, pues lo que hacen es, podrían verse empujados a acelerar su producción antes de que la demanda mundial empiece a reducirse, ¿no? De forma significativa. Esa es la Y posición de entonces, Emiratos. Ese es el eso es, conflicto, claro. ese es el conflicto, básicamente. Y como dices, es la posición de Emiratos. Y después, ¿cómo podemos entender o analizar la alianza con Rusia? Pues no solo como un mecanismo para coordinar recortes de producción, sino que al final representó ese reconocimiento de que el mercado energético se había vuelto demasiado complejo, ¿no? Para que un único bloque de países pudiese gestionarlo en solitario, ¿no? Y por lo tanto Arabia Saudí necesitaba ese socio con suficiente peso para influir realmente sobre la oferta mundial, y Rusia lo que necesitaba también era encontrar esa cooperación para reforzar su presencia política en Oriente Medio. Por lo tanto, yo creo que, y lo hemos visto en los últimos años, cuando hablamos de fin de ciclo de la OPEP, es un argumento que ya se ha repetido, ¿no? No es la primera vez que se habla del fin de ciclo de la OPEP, como no fue la primera vez que se hablaba del fin de ciclo de la OTAN, por ejemplo, ¿no? Ya ha tenido diferentes crisis y ha estado en muerte cerebral algunas veces, ¿no? Tenemos la crisis de los años 80, con la revolución del shale y del fracking, y volvió a plantearse tras los acuerdos de París, ¿no? Pero, y yo creo que muchos autores expertos en el tema, es un poco la línea de conclusión a la que van, es que la OPEP solo tiene sentido si actúa como una organización o cártel capaz de controlar completamente el precio del petróleo, ¿no? Si no es capaz de controlarlo completamente, yo creo que debe cambiar un poco las dinámicas o su orientación como organización. Y aunque en realidad nunca tuvo el control absoluto sobre el mercado, ¿no? Y aún así consiguió en cierta medida mantenerse como una institución relevante durante décadas. Por lo tanto, yo creo que uno de los escenarios más, digamos, plausibles o probables no es la desaparición completa de la organización, sino que acabará transformándose y evolucionar gradualmente desde un cártel centrado en fijar cuotas de producción hacia, pues, un foro, ¿no? de coordinación, diálogo e intercambio de información entre grandes exportadores de energía. Yo creo que es una posible vía. No sé cómo lo ves tú, Dani. Desde luego, la OPEP necesita el apoyo de sus miembros para no desaparecer, como lo necesitamos nosotros, el de Political Room. Y es que si os gusta nuestro trabajo, en concreto el podcast, por favor, no olvidéis que estamos en todas las plataformas, allá donde escuchéis podcast estamos en iVoox, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, estamos en vídeo, si os gusta más verlo, en YouTube. Recordad que también os podéis suscribir a The Political Room, cualquier cosa, comentarios, suscripciones, recomendarlo a un amigo, nos ayuda mucho. Sabéis que hemos ido cambiando muchas cosas en el proyecto, por lo que nos llega de vuestro feedback os está gustando. Así que, por favor, continuad con ese feedback, cualquier crítica o cualquier cosa para mejorar, sobre todo recomendarlo, suscribirle. Recordad que tenemos Political Room, con la suscripción podéis acceder a todos los artículos que publicamos, los webinars, etcétera.
Así que también, al igual que Arabia Saudí en la OPEP, también necesitamos vuestro apoyo. De hecho, me atrevería a decir, Iván, que nosotros lo necesitamos bastante más que Arabia Saudí y que la OPEP. Pero quitando la cuña publicitaria, que justo la he visto en el momento claro, a mí con esta situación, una cosa que me gustaría tener en cuenta antes de comentar, es que sí, lo que tú dices yo coincido con ello, ¿no? Al final, con este tipo de organizaciones, cuando hablamos de cambio de ciclo, lo hemos visto montones de veces. Prácticamente de cualquier gran organización se ha decretado su muerte muchas veces. Lo hemos visto hasta con Naciones Unidas, con la Unión Europea también. Y luego la realidad siempre es mucho más compleja. Pero en este sentido, creo que es importante analizar las dinámicas globales, que yo sé que es algo que también a nuestra audiencia, a nuestros oyentes, les va a gustar bastante. Yo creo que les interesa bastante, ¿no? Y quería apuntar unas pequeñas pinceladas de eso, ¿no? Porque en el plano global, ya no solo la decadencia en general de la OPEP y la salida sino sobre todo la salida de Emiratos, cambia un poco la configuración y, aunque no me gusta mucho utilizar esta expresión, tiene ganadores y perdedores. Vamos a dejarlo en actores a los que les beneficia más y actores a los que les beneficia menos. Pero uno de los principales a los que beneficia es Estados Unidos, claramente. Al debilitar la capacidad de la OPEC Plus, sobre todo para gestionar precios, Washington reduce la influencia geopolítica de Rusia y dificulta la coordinación del resto de productores. En cambio, si Estados Unidos es uno de los beneficiados, obviamente para Moscú, la pérdida de poder del cártel es una noticia realmente mala, pues dependen de los ingresos del petróleo para cuadrar sus cuentas estatales y, sobre todo, sostener el esfuerzo bélico en Ucrania. Una situación en la que existe presión a la baja sobre los precios por el aumento de producción emiratí supondría una amenaza directa a las finanzas del Estado ruso. Si se produce esa salida, ese aumento de producción emiratí con el consiguiente descenso de precios del petróleo. Además, también Moscú pierde influencia sobre los precios globales a medida que la cuota de mercado del cártel va disminuyendo, que es algo que les pasa a todos los miembros del cártel, ¿no? A medida que van perdiendo poder la organización en sí. Si hablamos de Estados Unidos, tenemos que hablar también de China. Para China, y lo has mencionado tú antes, ¿no? Como la electrificación es una de las mayores amenazas a las que se enfrenta la OPEP. Pues esta es precisamente la apuesta estratégica de China. La electrificación es su apuesta en el plano energético. Sin embargo, es cierto que en el corto plazo, para Pekín, tener acceso al petróleo de Emiratos libre de las restricciones de la OPEP supone cierto alivio a sus refinerías. Además, se abre la puerta a nuevos acuerdos bilaterales que, si van acompañados de inversiones en infraestructuras, por ejemplo, que es algo que ha hecho China en algunos otros estados, aunque están abandonando ese modelo, pero de momento vemos también todavía algunas inversiones en ese estilo. Pues, como digo, si van acompañados de inversiones en infraestructuras y esos posibles acuerdos bilaterales, se podrían llegar a definir las rutas de comercio energético y alejarlas de puntos críticos inestables, como Hormuz, que es uno de los activos de las pretensiones estratégicas de China, ¿no? Y esto mismo, palabra por palabra, es también aplicable para la India. Y como decías, por hilar con lo que comentabas, habiendo visto los actores principales, la salida de Emiratos no marca el fin de la OPEP, o por lo menos no marca el fin inmediato de la OPEP, ¿no? Ni esa decadencia de la que venimos hablando, esa pérdida de cuota de mercado, etcétera. Los actores que permanecen en ella siguen comprometidos con su mantenimiento y así seguirá siendo, al menos en el corto plazo. No es esperable una nueva salida relevante en el corto plazo. No obstante, el movimiento de Emiratos refleja tensiones en la organización debido a las divergencias estratégicas entre el pico de demanda. Es lo que hemos hablado antes, no son cuestiones menores a la hora de hablar de una organización como la OPEP, ¿no? Estas tensiones no son nuevas, obviamente, pero la situación de seguridad en Oriente Medio ha añadido presión. Y con estas divergencias y la presión de la situación de seguridad, la cohesión de la organización ha empezado a romperse. No es, en cualquier caso, no es el primer país que abandona la organización. Pero la salida, por ejemplo, si alguien se lo está preguntando, Qatar y Angola ya lo hicieron. En el pasado ya abandonaron la OPEP.
y la organización continuó operando. Pero la salida de un productor clave como Emiratos consolida esa ruptura entre Riad y Abu Dhabi en un contexto complicado y desafiante para la región y consolida su pérdida de influencia. Así que, como tú comentabas y me preguntabas directamente, no estamos ante el fin inmediato definitivo de la OPEP. Pero sí que es cierto que como se articula el panorama global, las presiones sobre el pico de demanda, la transición energética, la salida de estados claves, el aumento de producción de Estados Unidos y otros actores no OPEP, eh, todo el contexto global se articula para que sí podamos concluir con un margen de seguridad relativamente amplio que este poder relativo que ha perdido la OPEP sí que no lo va a recuperar o es muy difícil que lo recupere. No estamos, bajo mi punto de vista, no sé tú si coincidirás o no, no estamos, como digo, bajo el fin de la OPEP, pero sí que estamos en una situación donde ayer la OPEP tenía más poder que hoy y mañana tendrá menos poder que hoy. Y esa situación parece que se va a prolongar en el tiempo. No quiere decir que vaya a ser un actor en el medio o corto plazo irrelevante, ni muchísimo menos, pero sí que, al igual que el pico de demanda se aproxima, sí que parece que el pico de poder de la OPEP ya lo superamos hace bastante tiempo. Y yo creo que nos tenemos que quedar con la idea de que evidentemente la organización seguirá siendo relevante, pero probablemente por razones distintas a las que la hicieron famosa durante el siglo XX, ¿no? Hoy pues tenemos una batalla por gestionar, ¿no? Un mundo donde la oferta es abundante, donde la demanda es cada vez más incierta y una energía que ha dejado de ser solo una cuestión económica para convertirse, evidentemente, en uno de los principales instrumentos, ¿no? de poder en el orden internacional, ¿no? Por lo tanto, aunque el petróleo pierda en cierta medida peso relativo en las próximas décadas, pues yo creo que la OPEP y la OPEP Plus pues difícilmente van a desaparecer. Lo más probable es que, bueno, que lo vuelvan a hacer que vayan a hacer lo mejor que han sabido hacer desde 1960, ¿no? Que es un poco adaptarse y buscar su sitio. Entonces yo creo que Dani podemos quedarnos con esa conclusión. Sí, desde luego, yo creo que es buen momento y buena brecha para cerrarlo. Esperamos que os haya gustado el podcast y os haya aclarado. Es un asunto complejo, pero que a pesar de su complejidad, las dinámicas están claras. Y yo creo que hemos hecho un buen, está mal que yo lo diga, pero yo creo que hemos hecho un buen trabajo explicándolo. Espero que os haya servido. Eh, y como digo, recordad suscribiros, comentar, darnos todo vuestro feedback, sugerirnos temas también, estamos abiertos a cualquier cosa. Os solemos leer muchas veces, aunque no contestemos, pero leerlo lo leemos todo. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y un abrazo a todos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.